nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanos, a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Nos encontramos en un tiempo de penitencia, ¿verdad? Estamos en Cuaresma, en plena Cuaresma. La Cuaresma, pues, acaba de dar el pistoletazo de salida. Y os quiero hablar sobre la confesión, el sacramento de la confesión, que muchos hermanos católicos e incluso no católicos se burlan de ese sacramento porque piensan que el perdón solamente lo da Dios. Y eso es cierto, pero lo vamos a explicar. El día miércoles, que era miércoles de ceniza, me llamó mucho la atención un mensaje que me envió un hermano, el hermano Antonio. Antonio, te mando un saludo desde aquí. Y me dijo que él, estando en misa, estaba en la parroquia, y había una señora, católica ella, muy católica, y se estaba burlando de la Eucaristía. ¿Pero por qué creen en eso? Eso es simplemente una galleta, eso no vale para nada. Y nuestro hermano, que estaba pues allí justamente, pues se sintió muy contrariado porque una persona que va a misa se entiende de que conoce, sabe a lo que va, entiende la misa, pero me doy cuenta que no. Yo estoy seguro, y creo que me equivoco muy poco, que esa señora fue a que le impusieran la ceniza, para que cuando fuera por la calle y llegara a su casa, pues que le dijeran, pues mamá o fulanita, ¿qué tienes en la frente? ¿Qué te han hecho en la frente? Y fue pues a que le pusieran la crucecita de ceniza. A veces hay católicos que son así. No van nunca a misa, pero el domingo de Ramos, como dan la ramita de palma, la rama de olivo, pues allí que voy. Y me voy para casa con ese ramo de olivo, con esa palma, pues súper emocionado, y lo pongo pues allí encima de la puerta de la entrada de la casa, porque yo pienso que eso me va a proteger y me va a traer suerte. Hermanos, así estamos. Así estamos. Pues bien, quiero compartir con ustedes un video del padre Dorian Rocha, sacerdote exorcista, que nos va a hablar sobre lo bueno y lo necesario que es para nuestra vida espiritual acudir al tribunal de Cristo, al sacramento de la penitencia, al sacramento de la confesión, como queramos llamarlo, ¿verdad? Pero necesario es. Y en tiempo de Cuaresma, pues aún más, porque estamos en un tiempo de penitencia, ¿verdad? Ayuno, abstinencias, tenemos que rezar, tenemos que hacer obras de caridad, ¿verdad? Perdonar a los demás. Y es un tiempo, pues, para reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? Vamos a compartir un video. Bien, aquí tenemos al padre Dorian Rocha. Él nos va a explicar lo importante que es el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión. Vamos a oírle atentamente y ahora vamos a dar algunas explicaciones bíblicas y patrísticas sobre este precioso sacramento. Y miren el engaño del demonio, confesarte con un cura igual o peor que tú. ¿Quién dijo que tú necesitas decirle los pecados a un hombre? Confiésate con Dios. Dios no eligió extraterrestres, hermano. Dios no eligió ángeles, porque no entenderían tu situación. Dios eligió hombre de entre los hombres, hombres del común, pobres sí, pero hemos sido los primeros alcanzados por el amor y por la misericordia. Te digo, hoy un juez tiene la autoridad de coartarte la libertad, la tiene. ¿Cuántos hombres
pueden coartarte la libertad. ¿Cómo no? Un ser que se ha preparado para administrar la misericordia de Dios, al que el mismo Dios, porque no es invención nuestra, le ha dicho: lo que tú ates quedará desatado, y lo que tú desates quedará desatado. Hoy te doy la potestad de perdonar los pecados. La confesión. He tenido la oportunidad de ver en una confesión cómo se liberan los hermanos. Cómo un hermano recibiendo la absolución contorsiona. Cómo la vida le cambia a un hermano a través de la confesión. Lo siento, pero el video que encontré era así de cortito. Yo también me quedé con las ganas de oír más, pero esta homilía llegó hasta aquí. Sé que muchos dirán: José Manuel, me gustaría oírlo entero. A mí también, no lo encontré. Si ustedes lo encuentran, me lo pueden enviar. Pues fíjate qué interesante lo que dice el Padre, pues que este precioso sacramento es un sacramento que odia al demonio. ¿Para qué vas a ir a confesarte? Yo en mis tiempos de pentecostal conocí a una mujer que comenzó a dar su testimonio de cuando era católica. Y decía esta señora, decía que en una ocasión iba a confesarse y se encontró a una amiga protestante, lógicamente. Y esta amiga le dijo, voy a obviar el nombre, ¿a dónde vas? Y le dijo, pues mira, voy a confesarme, voy aquí a la parroquia, voy a buscar al sacerdote porque deseo confesarme. Pero, ¿para qué vas a ir allí? Si los pecados solamente te los perdona Dios. ¿Quién es el sacerdote? ¿Le vas a explicar tu vida a alguien tan pecador como tú? No, 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 no. Vente conmigo. Olvídate. Eso es una herejía católica. Eso no lo enseña la Biblia. Eso no lo enseña ni la historia del cristianismo. Nada, nada. Olvídate. Vente a mi secta. Y así fue. Se fue a esa secta. Pero fíjate qué bonito lo que dice el padre Dorian. Que Jesús quiso dar ese ministerio, el ministerio de la reconciliación, pues a un mortal como tú y como yo, a una persona débil, pecadora, como tú y como yo. Y por esa debilidad que tiene ese señor, ese sacerdote, pues él te entiende. Fíjate, imagínate que allí hubiera un ángel, que el ángel no conoce de pecado. Pues ¿cómo te juzgaría el ángel? Porque él no entiende tu debilidad. Él no entiende que por qué has caído y por qué has vuelto a caer y por qué ya has venido a contar tu mismo pecado 50 veces. Y es como dice el Padre y como dice la carta de los Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice que el sacerdote, como es humano como tú, puede compadecerse de tu debilidad. Y muchos sacerdotes, como el padre Amort, que ya no está con nosotros, el padre Dorian, pues nos dicen que el mejor exorcismo es una buena confesión. Porque pecado confesado es un pecado del cual Satanás ya no puede acusarte. Recuerda, Satanás significa enemigo, adversario, pero también acusador. Es el que te acusa. Es el que va a estar delante del trono de Dios y te va a decir, fíjate, José Manuel. Yo lo sabía. Fíjate el pecado tal que hizo tal día. Y fíjate lo que hizo y lo que dijo. Y te acusa. Pero cuando confiesas, cuando ese pecado está perdonado, el demonio pierde todo poder contra ti. Todo. Y muchos van a decir, sí, José Manuel, tú, bla, 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 pero el perdón de los pecados por un sacerdote no aparece en la Biblia. Eso dice mucho, ¿verdad? Pero yo te voy a dar hoy, no uno ni dos, sino varios versículos. ¿Sí? Y yo te animo, hermano, hermana, a que tomes lápiz y papel y anotes los versículos que vamos a dar a continuación. Porque va a ser a través de esto
y a través de la explicación que vamos a dar aquí, que tú te vas a dar cuenta por ti sola o solo e inspirados por el Espíritu Santo, porque es muy importante cuando leemos la Sagrada Escritura, pedir la luz del Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, curiosamente. Pídele, Espíritu Santo, ilumíname, quiero llegar a la verdad. Quiero entender estos versículos tal y como la iglesia lo enseñó, como lo que quiso Cristo. Porque el perdón de los pecados, ese sacramento, no me lo inventé yo, ni se lo inventó el padre Dorian, sino que es un precioso sacramento del cual nos puede librar del infierno. Arrepentidos, con un buen examen de conciencia y con dolor en el corazón de haber hecho lo que hicimos y recibimos la absolución por parte del sacerdote. Pues bien, vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento. Así, pues, de una volada lo vamos a ver. Pueden leer el capítulo 5 versículo 5 de Levítico, y también en Levítico puedes leer el capítulo 6, allá por el versículo 7 y 8. Anota, ve anotando. Ahí nos explica la Sagrada Escritura que el sacerdote ya del Antiguo Testamento, el sacerdote levita, tomaba un animal, un cabrito o lo que fuera, y tú llevabas ese animal ante el sacerdote. El sacerdote daba muerte a ese animal y esparcía esa sangre por el altar. Y colocaba las manos así, de esta manera. Fíjate, cuando el sacerdote de tu parroquia haga este gesto, una mano sobre la otra, ese gesto se llama epíclesis. O sea, tanto el sacerdote del Antiguo Testamento como el sacerdote del Nuevo Testamento está cargando los pecados del pueblo en ese animal. En el Antiguo Pacto era un animal, sí, era una víctima sacrificial ese animal. Pero en el Nuevo Testamento es Cristo el que se ofrece, el que actualiza ese sacrificio que se hizo una vez y no más, un sacrificio suficiente, y se actualiza en ese altar. No es que se mate de nuevo a Cristo, es que se renueva. Se renueva. Y ustedes diréis, ¿cómo que se renueva? ¿Sí? Recuerden en el Antiguo Testamento cuando cuando Dios Padre hacía un pacto con Abraham, con Moisés. ¿Qué dice la Escritura? Y el Señor se acordó del pacto que tenía con Moisés o con Abraham o con el pueblo de Israel. No es que Dios sea un viejito senil, no es que tenga Alzheimer y se le olvide las cosas, sino es que se actualiza. La Biblia dice, y se acordó o recordó el pacto. Igual que ocurre en el altar de tu parroquia. Se actualiza ese sacrificio. Bien, pues eso lo podemos ver en Levítico capítulo 5, versículo 5 y Levítico capítulo 6, versículo 8. Pero vamos a ir a una fiesta judía, al día del gran perdón o el día de la expiación en Levítico 16. Puedes leerte el capítulo completo, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santo y realizaba un sacrificio por todos los pecados de todo el pueblo de Israel. Ya tenemos ahí esas pinceladas del sacramento en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, muchos dicen, es que solamente Dios perdona los pecados. Curiosamente, eso es doctrina católica. En el numeral 1441, la Iglesia enseña que solamente Dios perdona el pecado, pero tiene como instrumento ¿a quién? A los sacerdotes.
Vamos a leer de la Reina Valera. No nos vamos a ir más lejos de la Reina Valera. Vamos a leer el capítulo 9 de San Mateo, del versículo 1 al versículo 8. Lo vamos a leer así lentamente, saboreando versículo. El versículo tras versículo de la Reina Valera, ¿verdad? Para que no digan luego que estamos manipulando. Reina Valera, año 1960. Dice la palabra de Dios así. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y fíjense que dice el versículo 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál potestad? ¿Cuál potestad? El versículo 6 lo aclara. El Hijo del Hombre tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora yo pregunto, ¿Jesús para el pueblo de Israel era Dios o era un hombre? Para el pueblo de Israel, todos lo conocían, sí, que Jesús era muy virtuoso, pero nadie lo reconocía como Dios, ¿verdad? ¿Y qué dice la Escritura? Que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. ¿Cuál potestad? Repito, pues la de perdonar enfermos, como ese paralítico, y perdonar pecados. Un sacerdote sana. Sacramento de la Eucaristía y también el sacramento de la unción de enfermos. Esos dos sacramentos sanan. ¿Y qué otra cosa más hace el sacerdote? Perdona los pecados en nombre de Dios. Porque San Mateo dice, la gente se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Y dónde se encuentra ese pasaje donde Dios da potestad a los hombres para perdonar pecados? ¿Dónde está eso en la Biblia? Muy fácil, muy fácil. San Juan capítulo 20, versículo 22 y 23. Reina Valera. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿A quienes remitiereis? Palabra mal traducida, por otra parte. A quien perdonéis los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los retengan, les serán retenidos. No es lo mismo decir remitir, enviar el pecado, ¿verdad? Que perdonar el pecado. No tiene nada que ver. Ahí hay una traducción un poquito acomodada, ¿verdad? Para que el protestante no se sienta muy incómodo con su fe. Pues bien, yo he llegado a escuchar a pastores en redes sociales de decir, el sacramento de la penitencia, la confesión de los católicos, eso no aparece en la Biblia, pero tampoco aparece en la iglesia primitiva. Entonces, de nuevo,
vamos a dar respuesta, pues, a esa premisa, ¿no? Fíjate qué interesante. San Cipriano, a principios y mediados del siglo III, era obispo de Cartago y gran defensor de la Iglesia. Combatió la herejía de Novaciano y escribió lo siguiente sobre el sacramento de la penitencia. Os exhorto, hermanos, dice San Cipriano, no yo, os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado, mientras el que ha pecado vive en este mundo. O sea, mientras su confesión pueda ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. O sea, ¿quién dice San Cipriano que perdona los pecados? Los sacerdotes. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán decía, profesan mostrando reverencia al Señor, reservando solo a Él el poder de perdonar pecados. Mayor error no se puede ser que el que cometen en buscar al rescindir de sus órdenes, echando abajo el oficio que Él mismo confirió. La Iglesia lo obedece en ambos aspectos, al ligar el pecado y al soltarlo, porque el Señor quiso que ambos poderes debieran ser iguales. Y sigue diciendo en la misma obra de penitencia. Enseña que este poder es una función del sacerdocio y que éste puede perdonar todos los pecados. Pareciera imposible que los pecados deban ser perdonados a través de la penitencia. Y fíjate, acabamos de leer San Juan 20, y fíjate qué interesante lo que dice San Ambrosio. Cristo otorgó este poder a los apóstoles, San Juan 20, versículos 22 y 23. Y de los apóstoles ha sido transmitido al oficio de los sacerdotes. Pues bien, fíjate qué interesante lo que dice San Agustín en De Agonía Christi. Ojalá muchos obedezcan lo que hoy vamos a escuchar de boca de San Agustín. Ojo, no escuchemos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar pecados. Repito, porque quizás es una frase un tanto pesada para algunos. No escuchemos, o sea, no prestemos oídos, no hagamos caso, no atendamos a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene poder para perdonar pecados. Pues hoy muchos católicos y muchos no católicos que dicen, sí, voy a escuchar a aquellos que niegan que la Iglesia de Dios tiene el poder para perdonar los pecados. Para terminar, San Paciano, obispo de Barcelona, que murió allá por el año 390 o así, y que es muy claro respecto a la doctrina católica. Dice San Paciano lo siguiente: este que tú dices, solo Dios lo puede hacer. Bastante cierto. Pero cuando lo hace a través de sus sacerdotes, es su deber, de su propio poder. O sea, la Biblia no da lugar a dudas. La patrística tampoco. ¿Por qué existen dudas? ¿Por qué muchos dicen, pues yo no lo creo? ¿Y se le da Biblia? No lo creo. ¿Se le da patrística? No lo creo. Entonces, ¿qué crees? Al mentiroso de turno, que lo que busca es que se condene tu alma. Ojalá dejes de lado esos prejuicios en esta cuaresma y te presentes ante el sacerdote.
sin miedo, sin vergüenza, porque Él también tiene los mismos defectos que tú. Él tiene las mismas inclinaciones y debilidades. Él te entiende, Él te comprende. Además, te va a aconsejar, porque te entiende. Vas a terminar la confesión y te va a decir, pues mira, intenta hacer esto, intenta hacer lo otro, y vamos a ver, vamos a ir poquito a poquito, tratando de no caer más en ese pecado. Y Él te va a acompañar y te va a aconsejar. Dios te perdonó y ni Él ni nadie, pues, puede condenarte por lo que hiciste. Además, existe el sigilo sacramental. Él no puede contar lo que tú le dijiste a nadie. Si tú me lo cuentas a mí, quizás, pues, se lo puedo contar a alguien. Es broma. Suelo guardar muy bien los secretos, pero es un ejemplo. Es un ejemplo. Tú imagínate que le cuentas tus fechorías a un amigo, que el amigo te va a prometer, no, tranquilo, cuéntamelo con total confianza. No se lo voy a contar a nadie. Y a la media hora, con esto de las redes sociales, WhatsApp, Telegram, tu historieta, la conoce pues medio barrio. Pero con un sacerdote no ocurre eso. No ocurre eso. Total confianza en nuestros sacerdotes, porque de hacerlo caerían en pena de excomunión. Y su sacerdocio, pues, se vería un tanto, pues, en peligro, ¿verdad? Pues te invito en esta cuaresma, pues, a hacer sacrificios. Y el sacrificio que te propongo es que si estás alejado o alejada del confesionario de hace mucho tiempo, que retomes esta sana práctica. ¿Por qué? Tu espíritu te lo va a agradecer y no sabes cómo vas a descansar. No sabes el peso, porque el pecado pesa. El pecado pesa y vas a sentir que su carga es liviana, es ligera. Vengan a mí todos los que estén agobiados y cansados, porque yo les daré descanso. Créanle al Señor, créanle, créanle. Bendito sea nuestro Señor Jesús, que dejó este sacramento precioso en su iglesia. Pues hermano, te pido que compartas este video a tus hermanos, grupos de tu parroquia. ¿Quién más? A ver, ayúdenme a recordar. Familiares, en tus redes sociales, en todos esos lugares, para que la palabra de Dios, que es una espada de doble filo, pues siga continuando y avanzando en este camino de la evangelización. Me echáis una manita a mí porque me ayudáis a evangelizar también. El compartir es evangelizar, tratar de llegar a todos los pueblos, ¿verdad? Esa es la misión que dejó nuestro Señor a su iglesia. Llevar el evangelio a todas las gentes y a todos los pueblos, ¿verdad? Pues hermano, hermana, que pases una feliz cuaresma, ¿verdad? Y que estéis fuertes en la fe. Entre todos, pues poquito a poco, pues iremos mejorando. Nadie es perfecto, ¿verdad? Y yo menos. Y sigamos avanzando con una meta en común, alcanzar el cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.